todo el día, todo el día estamos hablándonos a nosotros mismos, tomando decisiones y hasta parece como si nosotros mismos nos aconsejáramos, ¿no? Bueno, yo creo que es tiempo de buscar a esta persona para hablar. No, mejor no, porque y ahí estamos, en nuestra mente tenemos esos diálogos. Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, pues no es tan raro, no parece tan raro que Jesús hablara con Dios pensando que Él es Dios, o sea, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son la misma persona. Pero además, ahorita Mark nos llevó nos invitó a leer Filipenses, donde dice que Jesucristo se despojó de sí mismo. Y eso es algo bien profundo. La Trinidad, que había convivido por toda la eternidad antes de nuestro comienzo, antes de la fundación de este mundo, esa relación perfecta que había entre ellos, dice que Jesucristo la dejó para venir a esta tierra y ser como uno de nosotros, verse como uno de nosotros, para poder ser ese sacrificio perfecto y entregarse en la cruz por nuestros pecados. Entonces, al separarse, por así decirlo, del Padre, Él tuvo que buscar como parte de esa comunión la oración. Pero no nada más es eso. Cuando estaba escuchando la semana pasada una de las conferencias de la cumbre, uno de los pastores estaba hablando de cómo él tuvo que disculparse con su equipo de trabajo porque él reconoció que él estaba pasando más tiempo orando como pastor públicamente que lo hacía en privado. Y estas dos cosas, esta idea de Jesucristo buscando al Padre en oración y este pastor mencionando este asunto de que él mismo tuvo que pedir perdón porque pasaba más tiempo orando en público que en privado, me confrontó, porque me hizo evaluar mi vida y decir, bueno, ¿tú cómo andas, Gabriel? ¿Qué tanto tiempo estás dedicando a orar? ¿Oras más en público de lo que oras en privado? Y tristemente, hermanos, la respuesta fue sí. Por eso ahorita quiero compartir el regaño que yo tuve, la confrontación con ustedes, ¿verdad? Era una broma, no se preocupen, hermanos, no está tan serio. O todavía me están juzgando porque oraba más en público. Bueno, está bien, hermanos, lo siento. Les pido perdón también a ustedes. Pero esa es la razón por la que estoy hablando de esto, el pensar en la oración, el pensar en nuestra vida devocional, el pensar que eso es lo que Dios más quiere de mi vida, más que el hecho de que yo esté aquí parado enfrente de ustedes, predicando, visitando grupos allá en Chiapas, donde sea. Él lo que más quiere de mí es tener una relación conmigo, que Él y yo tengamos una relación, y es exactamente lo mismo que Él anhela de ti. Por eso pensaba que puede ser de bendición esto que fue un recordatorio para mí. Creo que puede ser de bendición también para ti. Dice la Biblia ahí en Marcos, en el capítulo 1, versículo 35, que Jesucristo se levantaba muy de mañana, aun cuando estaba oscuro, para orar. Y como los alumnos, a lo mejor, los alumnos del instituto, tú te preguntas, ¿por qué oraba Jesús? Y yo sé que algunos de ustedes tienen la respuesta. A lo mejor se les vino a la mente alguno de esos versículos, alguno de esos ejemplos. ¿Alguien quiere gritarme la respuesta? Por qué oraba Jesús? Yo gritar para que los pueda escuchar. ¿Qué piensan? ¿O tienen algún ejemplo, algo que se les venga a la mente? Ok, oraba por tener comunión, la comunión que él tenía con el Padre, buscando esa comunión. Muy bien, ¿qué más? Por nosotros, alguien dijo por ahí, por nosotros. Así es, qué interesante, ¿verdad? Jesús en Juan capítulo 17 está orando por sus discípulos y dijo, no te pido solamente por esto, sino por los que van a creer por el testimonio de ellos. Esos somos nosotros. Qué bonito, ¿no? Ver ahí en la Biblia Jesús orando por nosotros, los que íbamos a creer por el testimonio de los 12. Muy bien. ¿Por qué más oraba Jesús? ¿Cuáles eran las razones que lo levantaban, que lo obligaban, si lo quieres ver así, a levantarse temprano? ¿Qué piensan? Por fortaleza, muy bien. Por buscar la voluntad de Dios, excelente, muy bien.
Por eso les pregunto, porque yo sé que saben, hermanos. Las cosas que me imagino que no saben, no se las voy a preguntar, así que no se asusten, ¿ok? Muy bien, muy bien. Jesús oraba por buscar la voluntad de Dios. Oraba porque necesitaba someterse a Él. Oraba para poder encontrar esa fuerza para obedecerlo. Oraba por ti, por mí. Él oraba al Padre intercediendo por sus discípulos, pero también por nosotros. Y otra cosa importante es que Él oraba para darle ejemplo también a sus discípulos de que fueran hombres de oración, al punto que ellos un día, después de ver a su maestro orar, llegaron con esta petición y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y aquí es donde se desprende lo que comúnmente se conoce como el Padre Nuestro. Pero vamos a ver esos versículos. De hecho, los dos evangelios de los cuatro que tienen esta oración modelo están en Mateo. Mateo lo registró y Lucas también. Si se fijan, aunque dice en esencia lo mismo, Lucas pues no apuntó todo lo que dijo Jesús. Acuérdense, Lucas no le tocó vivir esto con Jesús. Él andaba entrevistando personas y así fue como escribió el evangelio, de testigos, de personas que convivieron con Jesús. Pero Mateo, que sí estuvo ahí, es lógico pensar que él tuviera más puntos de esta conversación que tuvo. Es más, a lo mejor hasta Mateo traía su libretita y ahí donde apuntaba a quién le debía y quién había pagado impuestos, y ahí, ¿verdad?, apuntó la oración modelo. Ahora, quiero que hablemos del trasfondo de los dos. Vamos a ir a Mateo, porque Mateo tiene más información, pero déjenme les digo que en Lucas dice que lo que pasó antes de que ellos tuvieran esta petición: Maestro, enséñanos a orar, dice que ellos vieron que Jesús estaba orando. Entonces Jesús no solamente los llevó un día a la escuela, a la clase de escuela dominical, y les dijo: miren, ustedes tienen que orar y así es como se ora. No, Jesús les predicó con el ejemplo, como todas las enseñanzas de Jesús estaban respaldadas con su ejemplo, al punto de que los discípulos anhelaron eso y dijeron: yo también quiero ser como tú, yo también quiero tener esa comunión con el Padre. Señor, enséñanos a orar. Pero si ustedes leen el trasfondo, el contexto de estos versículos ahí en Mateo, se van a dar cuenta que la enseñanza, la clase de cómo orar iba un poquito más profunda que nada más estas palabras. Vámonos ahí a Mateo, en el capítulo 6, y aunque ahí puse que del 9 al 15, voy a leer del versículo 5 en adelante. Ok, Mateo capítulo 6, versículo 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. La lección de cómo orar comienza desde antes del Padre Nuestro. Jesús les está diciendo: cuando oren, no sean como los hipócritas. Y volviendo a ese comentario que hizo este pastor que me pegó a mí directamente, esto fue precisamente lo que Dios estaba confrontando en mi corazón. Esa frase de pensar: oras más en público que lo que oras en privado. Cuando nosotros pasamos más tiempo orando en público que en lo privado, las cosas van a empezar a deslizarse hacia el mal. Porque el acto más grande de independencia que podemos hacer es no buscar la voluntad de Dios. Y cuando no buscamos la voluntad de Dios, cuando no buscamos a Dios en oración, le estamos diciendo a Dios: yo sé mejor que tú. Yo puedo enfrentar lo que trae este día con mis propias fuerzas. Yo puedo enfrentar lo que trae este día con mi propia sabiduría.
Entonces, al igual que Adán y Eva decidieron desobedecer en el huerto y decir, nosotros vamos a probar del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, nosotros vamos a decidir por nosotros mismos el bien y el mal. Nosotros tenemos todos los días la oportunidad de tomar esa decisión cuando pasamos tiempo orando o no. Por eso está diciendo, cuando oren no sean como los hipócritas, que les gusta orar en público y sacan las palabras más bonitas que tienen y las palabras más espirituales que tienen para aparentar precisamente eso, que son muy espirituales. Al punto de que hay personas, aquí a lo mejor entre ustedes hoy, que piensan que no saben orar, porque no oran como el pastor, porque no oran como fulano de tal que ora muy bonito. Y qué bueno que ores bonito, pero el punto es de que si nuestra oración no es de ejemplo para los nuevos, no es de ejemplo para los que acaban de llegar a esta comunidad, si ellos dicen no sé orar, entonces algo estamos modelando mal, algo estamos enseñando mal. Porque desde los niños saben que orar es ¿qué? Hablar con Dios. Es hablar. Y a menos de que tú no sepas hablar, entonces no sabes orar. Pero si tú sabes hablar, entonces puedes hablar con Dios. Y te animo a, como decía Jesucristo, yo sé que es una palabra bien fuerte, pero no seas como los hipócritas, que les gusta orar en público. Busca a Dios en lo íntimo, busca a Dios en lo privado, y de ahí es de donde se desprende lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ahora sí dice, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes tienen, de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así. Y luego viene el ejemplo. Ahora, ojo con esto. Esto lo puedes ver como ingredientes para una oración. Si se fijan, Lucas no puso algunos de ellos. Sigue siendo la oración modelo, sigue siendo una forma en la que podemos orar. Puede tener todos estos puntos o pueden faltar algunos, pero estos nada más son como los ingredientes para poder orar. De hecho, si tú piensas que esto es lo que tienes que orar, entonces no entendiste lo que Jesús dijo. Cuando ores, no ores con muchas repeticiones, dice en el 7, no sean repetitivos. Y luego hasta dice como quién, como los paganos, que piensan que porque están repite y repite y repite lo mismo, Dios los va a escuchar, como si Dios no supiera lo que necesitan, pero no va por ahí. Entonces sería una contradicción pensar que siempre tenemos que orar exactamente con estas palabras. No, velo más como les digo, como ingredientes de lo que tiene que tener una oración. Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Comienza con estas palabras, Padre nuestro. La forma en la que nosotros podemos orar o que debemos orar es acercarnos a Dios como un Padre. El Evangelio según San Juan en el capítulo 1 dice que aquellos que creen en su nombre, aquellos que creen que Dios mandó a Jesucristo a pagar por nuestros pecados, nos dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos. Quiere decir que los que no creen y los que no reconocen a Dios como Padre no son sus hijos. Hay una frase por ahí que dice que todos somos hijos de Dios. Discúlpame, pero eso no dice la Biblia. Solamente aquellos que creen en Jesucristo tenemos acceso a Dios como un Padre. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos acceso a Dios como un Padre, y por eso le podemos decir Padre nuestro. Y volviendo al ejemplo que te ponía ahorita, pensando en que Dios se presenta como un Padre, ¿qué mejor manera? ¿A quién le pedirías con más confianza sino a tu papá? Yo no sé cómo fue tu experiencia con tu papá. Yo entiendo que no siempre es la mejor, no siempre es el mejor ejemplo, pero Dios quiso presentarse a nosotros como un padre, porque un papá ama a su hijo independientemente de cómo sea su hijo. Un papá ama a su hijo independientemente de si trae buenas calificaciones o no, independientemente de si es bueno en los deportes o no. Un papá ama a su hija independientemente de que le salgan buenas las tortillas de harina o no, independientemente de que se porte bien o se porte mal. Si tú no tuviste esa experiencia,
con tu papá, déjame decirte que tienes un Padre celestial que sí te ama incondicionalmente. Él no está esperando que seas una buena persona para amarte o bendecirte. Él te ama porque eres el objeto de su amor. Y mi hijo, cuando tiene necesidad de algo, no me dice, oye papá, que estás en tu cuarto y que trabajas bien duro para traer el salario a la casa. ¿Sabes que tengo necesidad de unos lápices para...? No, papá, necesito... Es más, ni me dice que necesita lápices. Esas son de sus necesidades poco importantes, ¿no? Tengo hambre. Así, ¿verdad? Ni padre, ni nada. Tengo hambre. Tengo sueño, tengo frío, necesito tenis. Pero esa es la confianza que tiene conmigo. Y yo no le digo, no, ya rompiste los otros, no te los voy a comprar. Yo no le digo, no hiciste tu tarea, no te voy a dar de cenar hoy. No, o sea, eso no existe, no, ni siquiera puedo pensar en eso. Como les he compartido en otras ocasiones, yo amo a mi hijo simplemente porque es mi hijo y nunca había experimentado un amor así. Los que son ahora papás saben de lo que estoy hablando. Los amas porque son tuyos. Los cuidas porque son tuyos. Los proteges porque Dios los puso en tus brazos para eso. Y la próxima vez que te acerques a Dios, la próxima vez que vayas y lo busques ahí en lo íntimo, en lo privado, acuérdate que puedes acercarte a Él como tu Padre celestial. El Padre que nunca te va a recriminar que tienes 15 días sin buscarlo, que tienes un mes sin leer la Biblia, que estás peleado con fulanito. El momento que tú le dices, Padre, Él está atento a tu voz. En el momento que tú decides darte la vuelta y volver a Él, los brazos de tu Padre están abiertos siempre para ti. Así es nuestro Padre, por eso Dios se presenta como un Padre. Pero no solamente eso, no es cualquier Padre, es nuestro Padre que está en los cielos. Los cielos es lo más alto. En los cielos está lo más puro, lo más hermoso, pero también lo más poderoso. Dios está sentado en su trono en los cielos, ese trono que está por encima de todos los tronos. Dios es el Rey de Reyes que gobierna, dicen, en medio de la tempestad. Es el Todopoderoso. Aquel Padre que se acerca a nosotros, aquel Padre que está diciendo, ven, acércate a mí como un hijo. Es el Padre que todo lo puede, el Padre que todo lo sabe, el Padre que tiene un plan perfecto para tu vida y te está diciendo, ven. A ese es al Dios al que le estamos orando. No solamente es Jehová de los ejércitos, no solamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Padre, pero es todopoderoso, es las dos cosas al mismo tiempo. A Él es al que le estamos pidiendo. Dice, santificado sea tu nombre. Y esta primera frase, Jesucristo nos está diciendo, acércate a Dios con un corazón de adoración, con un corazón de alabanza. Difícilmente vas a comenzar así a orar si no tienes un corazón agradecido. Solamente un corazón agradecido puede ver estos atributos de Dios y puede saberse así amado por Dios. La siguiente palabra dice, venga tu reino. Y yo he compartido con ustedes antes esto. Siempre tener nuestro tiempo de oración con una mentalidad de reino va a cambiar nuestras oraciones, va a cambiar la prioridad de nuestras oraciones. Yo les di una vez el ejemplo. Si ustedes supieran que en marzo del 2024 vuelve Jesucristo como está escrito, que Él va a volver, y si nosotros supiéramos que en un año viene, nuestras peticiones serían bien diferentes. Si ustedes supieran que Jesucristo viene en un mes, seguramente muchos de ustedes hasta el trabajo dejarían. Ya no estarían preocupados por, como les decía en alguna ocasión, por pagar la luz. Bueno, le calcularían, no me la cortan de aquí a un mes, entonces ya no la voy a pagar. Ni el teléfono, ni nada de eso, porque esas cosas ya no van a ser importantes. Ya no vas a necesitar electricidad en el cielo. Ya no vas a necesitar
Telcel en el cielo, ni Netflix, ni nada de eso. Entonces, Jesucristo les está enseñando a sus discípulos y les dice: cuando ores, ora con una mentalidad de reino, pensando en las cosas eternas. Otra vez, no quiere decir que lo que estás viviendo aquí no importa. Más adelante en la oración, Él va a decir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero Él está diciendo: pero todo lo que pidas, pídelo pensando en que estás aquí de paso nada más. Eso es una mentalidad de reino. Uno, la mentalidad de reino es saber que Jesucristo reina, que Él es el Señor, y la otra, que nosotros estamos bajo su reinado, bajo el reinado de un rey justo, un rey todopoderoso, un rey que viene pronto. Y luego esta parte, algunos ya aquí se empiezan a brincar algunos puntos, ¿verdad? Como lo hizo Lucas. Hágase tu voluntad. Por muchos años, hermanos, para que me sigan juzgando. Lo bueno es que aquí no hay piedras, las mandamos sacar todas. Por años yo oré presentando mis peticiones delante de Dios para que Él supiera cuál era mi voluntad. Ya sé que me estás juzgando, pero no me siento tan mal diciendo esto enfrente de ustedes, porque yo sé que ustedes hacen lo mismo, hermanos, y son honestos. Cuando nosotros llevamos nuestras peticiones delante de Dios, nosotros decimos: Dios, necesito esto, dame aquello, quisiera que mis hijos fueran así, quisiera que mi matrimonio fuera así. Y no necesariamente pides cosas malas, pero siempre buscas a Dios buscando que Él conozca tu voluntad, cuando realmente nosotros debemos buscar a Dios con un corazón, decir: que se haga tu voluntad. Y fíjense qué fuerte lo que dice Jesús: así como en el cielo, así también en la tierra. Y si quieres quitar la palabra tierra y ponerle tu nombre, te va a llegar más al corazón. Así como en el cielo, los ángeles, esos millones de seres que son más inteligentes que nosotros, más poderosos que nosotros, hacen todos los días la voluntad de Dios, así que se haga en mi vida. Por alguna razón, Dios quiso que tú y yo tuviéramos la oportunidad de decirle que no. Piensa en esto: el mar está sujeto a la voluntad de Dios. El sol, la luna, las estrellas, inmensamente más grandes que nosotros, siguen su curso todos los días. Y tú puedes saber que en el año 2050 va a haber luna llena, porque la luna sigue el curso que Dios le dejó. La luna le dice que sí a su creador. Pero por alguna razón, Dios nos dio esa oportunidad de decirle que no. Por eso es que es importante que cada día nosotros digamos: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad. Puedes llevar cualquier cosa delante de Dios, desde las cosas más grandes, la enfermedad de un ser querido, problemas con alguna persona, lo que estés pasando, desde las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas, pero siempre con tus manos abiertas. Señor, aquí está esta petición. Aún esas cosas que tú quieres o que necesitas, un mejor trabajo, un aumento de sueldo, una casa más grande que tiene, llévalo delante de Dios, pero siempre: Señor, que se haga tu voluntad. Yo quisiera esto. Yo quiero que mi ser querido sane. Yo quiero que tal persona me perdone o perdonar a tal persona. Yo quiero hacer esto, pero muéstrame qué es lo que tú quieres. Muéstrame qué es lo que tú quieres. Nuestras peticiones delante de Dios con las manos abiertas. No oramos para que Dios conozca nuestra voluntad. Oramos para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la actitud correcta. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. Ahora sí, ya llegamos al pan. Todos queríamos llegar a esta parte. El pan de cada día, dánoslo ¿cuándo? Hoy. Eso sí lo queremos hoy, ¿verdad? Pero fíjense cómo en la oración aquí demuestra qué tan frecuentemente debemos de orar. Diario. Se fijan que no dice el pan de esta semana o el pan del siguiente mes, dánoslo. Dice el pan de cada día, batallo. Dánoslo, ¿sí? Hoy. Eso quiere decir, eso habla de una relación diaria con Dios. Y está bien, como te decía ahorita, tú puedes llevar todas tus peticiones delante de Dios. Cuando dice el pan, está hablando de todos los bienes materiales, no solamente está hablando de comida. Y luego dice después: perdona nuestras deudas. ¿Cómo?
Ya sienten que están allá con los primos, ¿verdad? No, no, díganlo con confianza, es la Biblia, hermano. Perdona nuestras deudas. Ah, bueno, no, ya sé por qué no lo quieren decir, porque está bien difícil, ¿verdad? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sí, también mucha gente se salta ese punto, ¿verdad? Como que no está, como Lucas. Pero sí, Lucas también lo mencionó. Perdónanos. Mantén cuentas cortas con Dios. Si tú sabes que lo ofendiste, si tú sabes que tuviste una mala actitud, si tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere, pídele perdón a Dios. Oiga, pero es que tengo desde los 15 años pidiéndole perdón por lo mismo. Pues si otra vez caíste, si otra vez fallaste, vuélvele a pedir perdón por lo mismo. Te voy a decir una cosa, Dios no se va a cansar de perdonarte. No te canses de pedirle perdón. Decía el salmista en el Salmo 139, Señor, examina mi corazón y ve si hay en mí perversidad. El salmista llevaba su corazón y decía, muéstrame si hay algo por lo que te tenga que pedir perdón. Hay cosas que son muy obvias. Yo sé que eso que hice estuvo mal y hay otras cosas que no son tan obvias. Le pitaste de cierta forma a la persona que se te atravesó o le enseñaste cierto dedo a cierta persona que se te atravesó. Señor, perdóname, perdóname, yo sé que eso está mal, perdóname. Y si tienes la oportunidad, y si Dios te revela en medio de tu oración que tienes que irle a pedir perdón a alguien más, no dejes pasar el tiempo. Mantén cuentas cortas con Dios, porque Él está diciendo, y si tú lees los siguientes versículos después de esto, el contexto siguiente es que Dios está diciendo que nosotros debemos de perdonar. Ese es el contexto que hay. Todo eso es lo que tiene que ver con la oración modelo. No ser como los hipócritas, y tiene mucho que ver con cómo es nuestra relación con las demás personas. Por eso dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Y algo aquí, abro un paréntesis, ya estoy terminando. Si se fijan, el perdón está hasta después de la provisión de Dios. Porque el pan no está comprometido con cómo te portas. Dios te va a bendecir y Dios te va a cuidar y Dios te va a amar, aunque tú no le pidas perdón. Yo he orado muchas veces saltándome este punto. Yo he orado muchas veces sin haber perdonado a alguien, y déjame decirte que Dios siempre ha estado ahí. Por eso es que está en ese orden, por eso es que Jesucristo lo pone en ese orden. Y luego dice, líbranos del mal. Todos los que estamos aquí estamos luchando con algo. Todos los que estamos aquí, mientras estemos vivos, vamos a tener una lucha. Y no quiere decir que tú digas, yo ya escogí mi pecado. Es inyectarme. Yo ya escogí mi pecado, es pelearme con todas las personas, gritarles y hablarles feo. Ese es mi pecado, yo ya lo escogí, todos batallamos con algo. No está hablando de eso, está hablando de que todos estamos en ese proceso de santidad, ese proceso de llegar a ser. Y mientras estés aquí tenemos que ir avanzando, aunque sean pasos chiquitos, pero pídele a Dios que te libre del mal, pídele a Dios que te ayude con esas luchas, con esas adicciones. Dios te puede dar libertad, Dios te quiere dar libertad, pero si ni siquiera está en ti pedirle que te libre del mal, hermano, entonces te vas a seguir por ese camino. Fíjense cómo termina diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén. Comienza con una adoración y alabanza y termina de la misma manera. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Amén quiere decir que así sea. Eso es lo que esa es la forma en la que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Y quiero terminar con esto, porque muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿y Dios realmente contesta? Sí. De hecho, el contexto después de Lucas dice que sí, que si nosotros, que somos malos, sabemos dar cosas buenas, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Nada más que la cosa es de que nosotros confundimos cuando Dios nos contesta que no, lo confundimos como que Dios no nos contestó porque que no nos gustó la respuesta. Pero ahí está, miren, con emojis y todo por si no está claro, ¿verdad? ¿Cómo cuando buscamos la voluntad de Dios, cómo contesta Dios? El número 1 que dice, sí, y ese nos encanta, ¿verdad? Es nuestro favorito. Sí, ni vamos a hablar de ese porque yo sé lo que significa para ti. El segundo ya como que no nos gusta tanto, ¿verdad? ¿Cómo nos contesta que Dios a veces, a su voluntad, que no? Dios contesta que no. Piensa en Sadrac, Mesach y Abednego.
si no te inclinas delante de la estatua del rey Nabucodonosor, te vamos a echar al horno de fuego. Y ellos dijeron, Dios nos puede librar, pero si no quiere, porque sí está la opción de que Dios conteste que no, nosotros no nos vamos a inclinar. Ellos sabían perfectamente, ellos estaban buscando la voluntad de Dios. Y ustedes conocen la historia, ¿no? Los echaron al horno de fuego. Dios los cuidó, pero sí los echaron al horno de fuego. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? 3 veces oró en Getsemaní. Eso es lo que está ahí en Mateo 26. Él oró para que pasara de él esa copa. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Dios, no hay otra forma de salvarlos. Sí los amo mucho, sí quiero mucho a Gabrielito, pero no hay otra forma que no sea derramar mi sangre hasta la última gota. ¿Y qué le contestó Dios? No hay otra forma. 1, 2, 3 veces, sangrando en su frente, Jesucristo llevó esta petición delante del Padre y Dios le dijo no. El apóstol Pablo tenía esta enfermedad en sus ojos. 3 veces llevó la petición de que Dios lo sanara y Dios le dijo no. Hermano, hay una posibilidad de que Dios te diga que no a tu oración. Y eso es perfectamente comprensible. Pregúntenle a Zoe cuántas veces le digo que no al día, pero muchas de esas veces es por su bien. La mayoría de las veces, todas las veces que le digo que no es por su bien. A veces me equivoco, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, que Dios no se equivoca. Si Dios escuchó tu oración y te dijo que no, dale gracias tanto como si te hubiera dicho que sí, porque es por tu bien. Él conoce lo mejor para ti, Él tiene lo mejor para ti. Su voluntad para tu vida es perfecta. A veces el tercero nos cuesta más que el segundo, cuando Dios nos dice que nos esperemos porque queremos las cosas ya. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés en ver al pueblo, a su pueblo liberado? 40 años en el desierto solo, y luego 40 años en el desierto con todo el pueblo de Israel quejándose. 40 años, 40 más 40, 80 años. ¿Cuánto tiempo tardó Abraham en recibir la promesa de que iba a tener un hijo? ¿Quién sabe, verdad? Ya esas preguntas están poniendo bien difíciles y ya se te acabó el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca? Esa está más fácil, dejé la más fácil para que se vayan bien contentos de aquí. 120 años. 120 años, 120 años trabajando en construir el arca. Y tú te enojas porque Dios no te contesta en 15 días. Hermanos, Dios a veces nos dice que espera. Y la última es mi favorita, ¿verdad? Que estás loco. Imagínense a Dios, o sea, yo llevando mis peticiones delante de Dios y Dios diciendo, o sea, eso no es ni sí, ni no, ni espérate, es que estás loco. Como cuando estaba en la escuela y no oraba y no ponía atención en las clases y no hacía lo que el maestro me dijo y luego oraba, Señor, por favor, que pueda pasar ese examen. Que me dice Dios, que estás loco. O sea, no hay un sí, un no, ni un espérate. O sea, ¿qué me estás pidiendo? El chavo, los jóvenes que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio y luego sale embarazada, bueno, están orando para que no vaya a estar embarazada la novia. ¿Qué dice Dios? Me dijo, que estás loco, o sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Y a veces nuestras peticiones así son. Señor, que caiga fuego en la casa de mi vecino. No, mejor muestra el amor, ¿verdad? O sea, hay otro camino, hay otro camino. Esas son las formas en las que Dios responde. Vamos a ponernos de pie. Hemos terminado. Muchas gracias por poner atención, por contestar mis preguntas. Y quiero terminar con este versículo que ha sido de mucha bendición para mi vida en muchas ocasiones. Lo leemos todos juntos. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén siempre gozosos. Oren en todo el tiempo, mientras vas manejando el carro, mientras vas llevando a tu hijo a la escuela, antes de comer, antes de dormir, cuando te despiertas. Ora siempre, que tu relación con Dios sea en corto. Desde las cosas más grandes hasta las cosas más cotidianas. Se te perdió la cartera, Señor, ayúdame a encontrarla. Eso es orar sin cesar, es que Dios esté presente en tu mente siempre. Den gracias en todo, sean agradecidos siempre, hermanos. Necesitamos ser más agradecidos.
Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mucha gente viene y me pregunta, es que quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Está siempre gozoso, ora sin cesar y da gracias siempre. Señor, gracias, Padre. Gracias porque hoy es un buen día, Señor, para recordar que tú anhelas esa comunión con nosotros. Gracias porque es bien práctico, Señor. No es nada místico, no es nada extraño. Simple y sencillamente es entender quién eres tú, Señor, y lo que somos en ti. Es acercarnos a ti, Señor, con el corazón más agradecido que podamos, buscando, Señor, buscando adorarte más que pedirte, Señor, porque tú ya sabes lo que necesitamos, tú ya sabes, Señor, lo que queremos, pero más grande que eso, Señor, mucho mejor que eso es el saber, es esa verdad de que tú no solamente sabes lo que queremos, sino que sabes, Señor, lo que necesitamos y tú eres suficiente para proveerlo, Señor. Gracias porque tú eres suficiente para cada situación. Señor, como tus discípulos te decimos, enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a orar. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.